La primera pregunta es, ¿qué sabía de las cárceles antes de visitar Alhama? Hombre, es la primera vez que visito un centro penitenciario. La imagen que tenía de una cárcel era la que mayoritariamente casi tiene todo el mundo y sobre todo influenciado por las películas americanas. Bien cierto es que era consciente de que no era tal como nos lo pintaban, de esa forma tan, digamos, exagerada, incluso a veces brutal, ¿no? Pero tampoco tenía una idea muy clara de lo que se cocía allí dentro. Eh, sí supongo que las instituciones penitenciarias harán todo lo que puedan para que la estancia en la cárcel de esa gente pues sea llevadera, porque es un objetivo de la sociedad el reinsertarlos, ¿no? Y para reinsertarlos no se pueden producir los excesos que se cometían en las imágenes esas de las películas de Hollywood. Entonces, pero un poco es la idea que tienes, un poco a lo mejor diluida, un poco atemperada. Pero básicamente sí, o sea, la cárcel típica, las celdas contiguas una con otra, la salida al patio, jugando al baloncesto y algún que otro trapicheo, eso también es evidente que es creíble que se pueda producir. Pero básicamente la imagen es esa. Es imposible tener otra porque también es una institución bastante críptica en el sentido de que no se abre demasiado a la sociedad, ¿no? No se deja ver, lo cual también es un poco a veces sorprendente, cuando es la sociedad quien la está manteniendo. ¿Qué ha cambiado la visita para usted? Hombre, no me sorprendió mucho, la verdad, lo que vi dentro, en el sentido de que vi unas instalaciones muy cuidadas, unas instalaciones muy adecuadas y luego, sobre todo, la calidad de la gente que nos recibió y de los allí internos, pero también creo que no es excesivamente representativo de lo que es la cárcel, porque era un módulo de gente que estaba en unas circunstancias un poco especiales, o sea, con unos delitos relativamente, no voy a decir leves, pero sí como si fueran de alguna manera escogidos dentro de los internos. Me imagino que habrá cosas muy desagradables que no nos han permitido ver y que jamás nos permitirán ver. De todos modos, sí fue una experiencia positiva y una impresión positiva, por supuesto que sí. Pero ya digo, tampoco puedo extrapolarlo al conjunto global de la cárcel. Para alguien que viene desde fuera, ¿qué supone ver la cárcel desde dentro? Bueno, en principio supone a la entrada un poco impactante en el sentido de que piensas de que la gente que está allí dentro está privada de su derecho más fundamental, ¿no? Que es la libertad. Tú los ves y tratas con ellos, hablas con ellos y parece que son gente normal, que incluso están felices porque cuando estuvimos viendo el concierto, pues la gente que estaba allí, pues veías que se divertía, que aplaudía, etcétera. Y bueno, y parecía uno más, ¿no? Entonces, cuando reflexionas sobre eso, pues me resulta un poco impactante. Y visto desde dentro, pues sigues pensando que no deja de ser un poco estremecedor, ¿no? Que esa gente tenga que estar ahí durante tanto tiempo. Y por último, ¿cómo pueden cambiarse las cárceles o los centros penitenciarios para mejor? Vamos a ver, esa pregunta es muy difícil porque mucha gente especialista en el tema ha estado estudiando desde hace mucho tiempo, yo diría incluso siglos, la posibilidad de la mejora de las cárceles, incluso su eliminación. Decía Concepción Arenal, ¿no? Construid más colegios y desaparecerán las cárceles. Está claro que se equivocaba. Y entonces yo no tengo ninguna idea mágica. Todas las ideas que podría tener resultarían tópicos. Entonces no te sabría decir. Eso lo dejaremos para los especialistas, los psicólogos, los sociólogos. Yo soy un modesto matemático y desde mi punto de vista no puedo aportar gran cosa al respecto. Muchas gracias. Vale.